Infectología. Buenas noches, doctores. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. ¿Me confirman si tenemos buen audio, doctores? Buenas noches, doctora. Sí, se escucha todo bien. Perfecto. Bien, un poquito recordando en lo que habíamos quedado semana anterior, estábamos viendo infecciones esofágicas, nos tocó ver una afección micótica con sus características importantes. Entonces, para cerrar esa parte de infecciones asociadas a la infección en esófago, vamos a adicionar otros hongos más, porque consideramos que es prudente que sepamos que ha habido un incremento y o resurgimiento de algunas afecciones micóticas en los últimos tiempos, asociadas en mayoría a la afección del SARS-CoV-2 que seguimos viviendo, pero no solamente a la infección, sino también al proceso de la evolución de la enfermedad con el uso de medicamentos y o probablemente abuso y uso exagerado de corticoides
que ha llevado que algunos hongos reaparecieran. Haciendo énfasis y recuerdo al enunciado que marcamos cuando iniciamos las afecciones infecciosas en esófago, la aparición del virus de la inmunodeficiencia adquirida en el año 1982 ha hecho que evidentemente se iniciara el estudio de una gama de afecciones oportunistas, y también vamos a hablar de algunos virus que tienen su característica y su forma de presentación, probablemente alegados más a estos tipos de pacientes con inmunodeficiencia que en el paciente inmunocomprometido. Sin embargo, hay y también pueden ocurrir episodios en pacientes inmunocompetentes, y también por ende es importante considerar las posibilidades de tratamiento en estos pacientes. Dicho ello, esperamos poder concluir la parte de las infecciones en esófago y ver si nos permite el tiempo ingresar ya a trastornos motores como cierre de este módulo. Bien, me voy a permitir compartir pantalla. Me confirman si tenemos imagen, doctores. ¿Se ve, doctores? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. No olviden que al finalizar una revisión bibliográfica siempre pedimos de que tengamos un pequeño resumen, así que pido se pueda realmente tomar el apunte necesario para tener un voluntario y, o caso contrario, un asignado para el resumen de esta primera parte. Bien, vamos a ver entonces otras infecciones micóticas. Como anunciaba, la afección de la pandemia que seguimos viviendo actualmente ha conllevado a que exista la reaparición y podamos ver en muchos pacientes, incluyendo pacientes inmunocompetentes, afecciones micóticas que podrían estar asociadas a la enfermedad, ya sea por simple hecho de la afección del SARS-CoV-2 o asociada al tratamiento que asumimos en estos pacientes. Bien, habitualmente las esofagitis causadas por hongos pueden ser como el Aspergillus, el Histoplasma, el Cryptococcus, el Blastomyces. Son de origen exógeno, produciéndose únicamente infección primaria esofágica en pacientes muy inmunodeprimidos. La especie de Aspergillus infecta los senos paranasales, los pulmones y los órganos adyacentes, afectando al esófago por extensión directa desde el mediastino. Entonces, un poquito queremos que se comprenda la situación a través del cual, cómo llega al esófago, no es una afección local, sino que es una afección por vecindad. Pero para que ello ocurra, evidentemente, el compromiso inmunitario del paciente debe ser tan marcado que permita tener esta afección por la vecindad de los órganos afectados. El diagnóstico es endoscópico e histológico y se debe tratar con anfotericina B por vía intravenosa, siendo efectivo también el uso del ketoconazol. No olvidemos que para la decisión de un antifúngico es muy importante el identificar la funcionalidad hepática normal, porque si mal no recordamos, los antifúngicos son hepatotóxicos. Entonces es muy importante prever ciertas situaciones antes del inicio de los antifúngicos y evaluar también durante el tratamiento, porque pueden ser tratamientos de larga data, la funcionalidad hepática. Entonces se nos atribuye una función adicional en la vigilancia de la hepatotoxicidad asociada a la medicación en estos pacientes. Tenemos también el histoplasma, como el Blastomyces, infecta secundariamente al esófago desde focos localizados en el pulmón, en los ganglios linfáticos y mediastino. Puede aparecer disfagia por compresión, hemorragia y formación de fístulas esófago-traqueales.
El tratamiento de elección es la anfotericina B y en caso de existir complicaciones terminaríamos en una cirugía debido a los procesos fistulizantes o procesos hemorrágicos severos que podría producir la afección. Sin embargo, todos ellos siguen teniendo la posibilidad de uso de algún antimicótico. Bien, no sé si hay alguna duda en esa pequeña anexión de la parte micótica, doctores, antes de pasar ya a la parte viral, que con ello estaríamos dando cierre, en todo caso, a esta parte de infecciones esofágicas. ¿Alguna duda hasta ahí, doctores? ¿Está todo claro? Doctora. Perfecto. Bien, vamos a entrar a la parte vírica de igual manera que la parte micótica tiene a ser considerada como una afección oportunista debido a que pues se encuentra en todo caso solo en pacientes que van a asociar una inmunosupresión característica y en ellos va a aparecer. Sin embargo, dentro de la revisión bibliográfica vamos a ver que también se asocia la posibilidad de una inmunosupresión temporaria. En ese análisis de una inmunosupresión temporaria no ha existido, por lo menos durante el SARS-CoV-2, la investigación o el seguimiento de algunas afecciones virales asociadas. Pero vale la pena y es interesante cómo estas afecciones que pueden ser desde la niñez ante una caída de las defensas, en este caso de la inmunidad, se va a activar. Entonces esto es relativamente importante considerarlo. Sin embargo, entre todos los manejos y recomendaciones hoy en día, ya no es un problema el ser portador de algunas afecciones víricas, que el cuerpo como inmunocompetente puede haber generado una respuesta ante una infección pasada. Sin embargo, la época de los trasplantes ha permitido en este último tiempo el nosotros poder tomar medidas predictorias ante los donantes con afecciones víricas para el paciente receptor, que en todo caso entraría en una inmunosupresión. Entonces, se ha cambiado mucho y por lo tanto es importante considerarlo en el momento de, bueno, cuando lo diagnosticamos y decidimos un tratamiento, es importante añadir que puede existir la posibilidad de una afección ante una bajada temporaria de la inmunidad. Bien, vamos a ver dos entidades características. Vamos a hablar un poco de esofagitis asociada al herpes simple, pero no debemos dejar de lado que también existe la posibilidad de esofagitis asociada a citomegalovirus. Entonces vamos a ver dos entidades para un poco entender a qué se refiere y cuál es la caracterización de estas afecciones. El virus herpes simple es un virus de distribución mundial, no forma parte de la flora habitual del esófago. La mayoría de los pacientes con esofagitis por herpes virus simple presenta depresión del sistema inmune. No obstante, se ha descrito casos aislados con sujetos sanos. Ahí viene el detalle de esta inmunosupresión temporaria que pueda estar asociada ante cualquier paciente que es sometido, ¿no?, a una inmunosupresión, ya sea por medicamento, ya sea asociado a una patología. Entonces es muy importante considerar esa posibilidad. La primoinfección herpética acontece generalmente en la infancia y es autolimitada, quedando el virus acantonado en las células de los ganglios sensoriales. Entonces, no olvidemos, por ejemplo, de las aftas que generalmente
causa una herpes simple tipo 1, que es la labial, donde uno identifica en el paciente la aparición de vesículas en la comisura labial, que generalmente en épocas de invierno, por ejemplo, aquellos pacientes que son portadores activan la enfermedad. Es porque una vez que uno adquiere la enfermedad, lo tiene de por vida y el virus simplemente queda alojado y dormido temporariamente hasta que exista nuevamente un bajón de la inmunidad. La activación del virus en la porción yugular del ganglio del vago le permitirá difundirse axonalmente hasta el esófago. Los dos tipos de virus, el virus simple tipo 1 y el tipo 2, puede producir afectación esofágica, aunque es más frecuente que el tipo 1, siendo la segunda causa más frecuente de esofagitis infecciosa. ¿No? Entonces es muy importante considerar, generalmente cuando vamos a la parte diagnóstica, nosotros no hacemos la identificación de qué tipo es, sino nos ligamos un poco a lo que dice la revisión bibliográfica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y cómo nosotros podemos atribuir de que un paciente está cursando con una entidad de infección herpética? Esta entidad se asocia a una tríada típica y eso es muy importante considerar en aquellos pacientes inmunocompetentes que pueden desarrollar la afección. Van a tener fiebre, odinofagia y dolor retroesternal, siendo menos frecuente la existencia de náuseas y vómitos e incluso pirosis. Entonces, esa tríada característica es muy importante considerarlo siempre y cuando exista epidemiológicamente factores que puedan condicionar una entidad. Por ejemplo, que el paciente se haya infectado por COVID, que haya tenido un debut entre moderado a grave. Entonces, uno puede ir asociando que haya utilizado muchos corticoides, ir asociando una gama de alteraciones que considere importante para atribuir la posibilidad de estar desarrollando dicha entidad. Lo habitual es que sea una enfermedad autolimitada con resolución espontánea de los síntomas en pocos días, salvo el caso de los pacientes inmunodeprimidos que cursa de manera más severa, ¿no? Entonces, ese detalle también es importante. Vamos a ver seguramente un poco en adelante una imagen asociada a la afección esofágica para ustedes entender macroscópicamente cómo nosotros evidenciamos las lesiones asociadas al herpes y cómo una endoscopía ya de entrada puede ser un dato de sospecha para buscar dicha entidad. La diseminación cutánea y visceral es rara. En las formas severas pueden aparecer complicaciones tales como la estenosis, fístulas traqueobronquiales, hemorragias digestivas altas y perforaciones esofágicas. Entonces, cuando una afección es severa en un inmunodeprimido, probablemente las situaciones sean más críticas en el paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Como indicamos, la endoscopía digestiva alta sigue siendo uno de los métodos de primera elección, ya que permite no solo identificar las características de las úlceras que tienen un aspecto de sacabocados que presenta el paciente, sino también nos permite al mismo tiempo de evidenciar las lesiones macroscópicas, hacer un cultivo y desarrollar una citología adicional para identificar unas células características que invaden el virus del herpes simple, y ello pues hace el diagnóstico específico de la enfermedad. El aspecto endoscópico de las lesiones depende del estadio evolutivo. Inicialmente se aprecia en el tercio medio e inferior del esófago múltiples vesículas de 1 a 3 milímetros de diámetro aisladas o en el borde de las úlceras superficiales de aspecto ensacabocados, bien delimitadas y de fondo eritematoso o cubiertas por un exudado fibrinoso que constituye una lesión más específica. Vamos a ver una imagen que tenemos, una imagen captada para ustedes entender la descripción dada.
En estadios más avanzados se forman ulceraciones de mayor tamaño que terminan confluyendo y produciendo una necrosis difusa de la mucosa. Entonces es importante considerar dichos detalles para pues uno hacer el diagnóstico específico de esta entidad. En estos casos es imprescindible la toma de biopsia para el diagnóstico dado que el aspecto es muy inespecífico. Por lo tanto, en estas entidades no sirve la realización de cepillados y otras entidades para llegar al diagnóstico. Siempre debe hacerse la toma de una muestra y con ello identificarse la caracterización de estas células. La biopsia y el cepillado deben tomarse de los bordes de la ulceración, donde son más evidentes las modificaciones celulares inducidas por el virus. En los pacientes infectados por el VIH se requieren al menos 10 biopsias para excluir la esofagitis viral. Así que es muy importante que el endoscopista nos pueda ayudar y colaborar en la toma de muestras en el número total para con ello identificar realmente estas células. Los hallazgos típicos son células gigantes multinucleadas de generación balonizante con cromatina marginal e inclusiones intranucleares tipo CRODIA. Entonces es una característica interesante que el patólogo debe identificarlo para corroborar con ello la sospecha con el cual iniciamos todo el proceso para el diagnóstico en estos casos. Ahí tenemos una imagen característica de una esofagitis asociada al herpes. Tenemos esas ulceraciones con aspecto de saca bocado. La toma de la biopsia debe ser específicamente en un borde para identificar la alteración de las células, pero además también es importante ver en esta imagen que no está completa cómo la gravedad de la lesión puede hacer que las úlceras confluyan entre sí dependiendo del proceso severo que el paciente esté atravesando. Entonces ahí vamos a ver úlceras mucho más grandes y por lo tanto hablábamos de afecciones más comprometedoras dependiendo del estado inmunitario que tenga el paciente. Entonces, ahí uno puede también evaluar un poco las posibilidades de agresiones que tiene asociado la afección. ¿Cuál es el tratamiento? Al tratarse de una enfermedad autolimitada en pacientes inmunocompetentes, algunos autores han considerado una controversión el hecho de iniciar un otro tratamiento a un paciente inmunocompetente. Ahí cabe un poquito analizar, tuve un caso especial de una paciente que veo a distancia, ya vive en Alemania, cuando en algunas entidades que manejan muy estrictamente esta posibilidad de afecciones oportunistas en pacientes inmunocompetentes, ella hizo COVID por 2 oportunidades y en las 2 oportunidades tuvo infecciones micóticas bucales y faringias y pues fue denegada la introducción de la toma de medicación, así que es bastante complicado el hecho de tener estas controversias actuales frente a si se debe o no se debe recibir tratamiento en pacientes inmunocompetentes, así que ahí les dejamos un poquito la intriga. Hay que analizar dentro de la recomendación paciente por paciente, porque si no hacemos esa recomendación, consideramos que podríamos entrar en el error de omitir un tratamiento para alguien que lo necesita. Los pacientes inmunodeprimidos requieren tratamiento con aciclovir intravenoso, 250 miligramos por metro cuadrado o cada 8 horas durante 7 a 10 días. También podemos usar el Forcasnet intravenoso en dosis de 60 miligramos kilogramo peso cada 8 horas durante 14 a 21 días. La profilaxis está indicada en aquellos pacientes inmunodeprimidos con riesgo de reactivación de la infección herpética y se realizará el uso también de aciclovir entre 200 o 400 miligramos
5 veces al día por vía oral. No olvidemos que las presentaciones del aciclovir vienen hasta en 800 miligramos la tableta para poder cubrir estas necesidades de altas dosis que demanda la intervención como tratamiento en estos pacientes. Bien, ¿alguna duda sobre infección por herpes simple, doctores? ¿Está todo claro, doctores? ¿Se entiende bien? Doctora, Sí. yo tenía una duda. Eso de la dosificación de los 200 miligramos por metro cuadrado, ¿cómo se realiza, doctora? Eso del metro Algunas cuadrado. presentaciones vienen por jarabe, entonces los jarabes, algunos no lo ponen en mls, entonces le da una significación. Son presentaciones generalmente internacionales. Aquí normalmente tenemos, por ejemplo, 5 miligramos en 5 ml, ¿no? Entonces simplemente una asociación por la presentación en jarabe. No, nosotros en el medio no tenemos generalmente jarabes para prescripción de adultos, solo tenemos para prescripción de niños. Es cierto que usamos generalmente algunos jarabes de niños para adultos, pero doblegamos realmente a dosis bastante extremadas. Un ejemplo, por ejemplo, las amoxicilinas vienen hasta solo de 500 miligramos por 5 ml. Si al paciente quisiéramos darle 1 gramo, tendríamos que darle 10 ml cada 8 horas, ¿no? Entonces, un poco más o menos así viene la indicación. A eso se refiere, doctor. No sé si aclaramos la duda. Sí, doctora, muchas gracias. Perfecto. Bien, ¿alguna otra duda, doctores? Bien, vamos a cerrar esta parte con afección por citomegalovirus. Citomegalovirus realmente ha tenido un realce en la entrada y el manejo de los trasplantes de órganos en los últimos años. Como indicábamos, tiene su asociación debido a que la afección por dicho virus generalmente uno lo tiene a muy temprana edad, y una importante cantidad de la población en general tiene una afección por citomegalovirus, así que si alguien de cada 10 de nosotros nos hiciéramos una prueba, 8 tendrían positivo, les comento. Entonces es bastante interesante y amplia esta afección, que siendo parte de uno ante cualquier proceso que deprima la inmunidad, pues terminaríamos expresando una afección viral importante. Entonces es bien, cabe realmente recalcar la importancia que tiene esto ante el diagnóstico y el manejo en los pacientes. Bien, ¿a qué se debe? Alrededor del 80% de la población adulta tiene anticuerpos positivos frente al citomegalovirus. El virus puede encontrarse latente en muchos de los tejidos, de ahí la alta incidencia de la transmisión del citomegalovirus a través de las transfusiones o trasplantes de órganos. Hoy en día ya no es una contraindicación poder trasplantar un órgano con citomegalovirus positivo. Se considera que el decidir una terapéutica temprana, es decir, tras el trasplante iniciar un antiviral, pues hace que el injerto o el órgano donado sea viable. La esofagitis por citomegalovirus aparece generalmente cuando hay una infección diseminada. El virus infecta los fibroblastos de la mucosa y las células endoteliales del esófago y no del epitelio. El citomegalovirus es la causa más frecuente de esofagitis viral en pacientes con SIDA, estando presente hasta en el 45% de las esofagitis con úlceras observadas en la endoscopía. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? El
comienzo de los síntomas es más gradual que en el caso de una esofagitis candidiásica o herpética, siendo menos prominente la odinofagia o la disfagia. Los síntomas más frecuentes son las náuseas, vómitos, fiebre, la epigastralgia y la pérdida de peso también. Entonces tiene unas características no propias, un poco más amplias, pero importantes a considerar dentro de la sintomatología. Como complicaciones pueden aparecer hemorragia digestiva masiva y fístula esófago-bronquial. Para el diagnóstico debe realizarse mediante una endoscopía y confirmarse con la biopsia obtenidas del fondo de las úlceras, dado que el citomegalovirus no infecta las células epiteliales. Por esta misma razón, el cepillado carece de valor. Los hallazgos endoscópicos son similares a los de la esofagitis herpética, salvo que no existen las vesículas en los estadios iniciales y las úlceras son de mayor tamaño. Inicialmente aparecen úlceras serpiginosas, múltiples sobre una mucosa normal. Posteriormente confluyen apareciendo grandes y profundas ulceraciones. Vamos a ver esas imágenes interesantes para ustedes comprender a qué se refiere estas alteraciones macroscópicas endoscópicas. Vean, ahí tenemos una característica de esta afección. Tenemos un halo hiperémico, unas úlceras pequeñas más profundas con un centro bastante deprimido y un halo blanquecino fibrosado. Entonces, esas son las características de estas úlceras de afección por citomegalovirus. Como decía en detalle, es un poco difícil su identificación, ya que no afectan las células, sino quedan dentro de la superficie y habría que ir a buscar y o identificar el virus en la lesión. ¿Cuál es el tratamiento? Debe iniciarse un tratamiento con ganciclovir o el foscarnet, ya que ambos fármacos son eficaces por vía intravenosa a una dosis de 5 miligramos kilogramo peso cada 12 horas durante 2 semanas y consigue eliminar de forma rápida el virus de las úlceras esofágicas. Dosis plena durante 2 semanas más e incluso dejar el tratamiento de mantenimiento durante varias semanas o hasta que la inmunodepresión se resuelva. Si aparecen resistencias o efectos secundarios importantes, ya que produce mielotoxicidad, puede utilizarse el Forcasnet a una dosis de 60 miligramos por kilogramo peso cada 8 horas o 90 miligramos kilogramo peso cada 12 horas. Por vía intravenosa durante 2 a 3 semanas y posteriormente de 90 a 120 miligramos kilogramo peso cada 24 horas de mantenimiento. En esta parte, la dosificación de mantenimiento realmente realza una importancia a considerar, ya que pacientes inmunodeprimidos pueden reactivar con facilidad una infección asociada a este virus, así que se va a hablar mucho en esta entidad de los tratamientos de mantenimiento. Entonces es muy importante considerar ese accionar que se tiene para evitar una reagudización, una reactivación de una afección por citomegalovirus. Bien, doctores, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, doctor. Perfecto. Veremos quién va a ser nuestro voluntario de nuestra pequeña parte inicial para hacer un pequeño resumen. ¿Algún voluntario, doctores? Bien. Si no hay un voluntario, pues me toca asignar. Vamos a escucharle. Erlan Salazar, por favor, doctor, ¿le escuchamos? Su resumen de esta primera parte. Está con nosotros Erlan. No olviden, doctores, que el hecho de asistir a la sala virtual significa estar atento ante cualquier solicitud
de participación. No es suficiente con solamente estar en el aula virtual. Diego Olivares, lo escuchamos, doctor, con el resumen de esta primera parte. Tampoco está con nosotros. Dali, lo escuchamos, doctor. Ya levantó la manito. Sí, tal vez puedo aportar un poco, como empezó usted diciendo que bueno, el herpes simple es uno de los virus y el otro es el citomegalovirus, ¿no? El herpes simple, usted dijo que se daba más que todo en personas inmunocomprometidas, pero también se podía dar en sujetos sanos, ¿no? Y dijo también que las primeras veces que nos infectamos con este virus es en la infancia, ¿no? Luego habló de las manifestaciones clínicas, donde estaba la triada de la infección por el herpes, que era fiebre, odinofagia y dolor retroesternal, ¿no? Y también dijo que la diseminación hacia las vísceras era rara, no era muy común. Para el diagnóstico necesitábamos hacer una endoscopía digestiva alta, dijo, ¿no? Eso también fue parte de lo que habló. Y que en estadios ya cuando ya está más avanzada la enfermedad se podían formar úlceras. Y las úlceras tenían formas de sacabocados y para poder realizar la biopsia debíamos hacer raspados en la biopsia a la vez al contorno de las úlceras, ¿no? De cepillado, el borde. Y para tratarlos se podía usar aciclovir o foscarnet. Las dosis no las recuerdo, doctor. Y dijo que venía hasta 800 miligramos. Eso con respecto a lo que es el herpes. Luego habló del citomegalovirus, que generalmente también igual se da en personas con inmunocomprometidas, ¿no? Y también era una de las causas principales en personas con SIDA, de las infecciones principales en personas con que se daba un poco más de forma lenta en comparación con la de la cándida, de las micosis por cándida, ¿no? Y que que las náuseas eran lo que eran los vómitos, náuseas, que eran los síntomas más frecuentes. Para el diagnóstico igual era lo mismo, que era una endoscopía digestiva alta, pero que estas, no recuerdo muy bien, pero creo que eran úlceras más profundas y que ahí se encontraba más que todo el virus, ¿no? Y el tratamiento se hacía con foscarnet, también igual que la igual que por el herpes, pero no recuerdo el otro fármaco, doctora. Era similar a la ciclovir también. Y eso. Bien. Vanciclovir se llama. Ese mismo. Perfecto, Dali, gracias por darnos el resumen para esta nuestra primera parte. Si existe alguna duda, algún comentario hasta ahí, doctores, porque estaríamos cerrando la parte infecciosa, vamos a ver un proceso inflamatorio asociado a una migración anómala de células, que va a ser la esofagitis eosinofílica. Vamos a tener nuestro caso para esa parte, pero si existiera todavía alguna duda respecto a lo que hemos visto hasta ahora, pues sería importante saberlo ahora antes de pasar al siguiente tema. No sé si quedan dudas todavía, doctores. Bien, me confirman por favor si tenemos ahí imagen, se ve bien, se escucha bien. Sí, doctor. Perfecto. Para entrar a esta última parte de las afecciones infecciosas, en este caso inflamatorias, vamos a ver un caso bastante interesante. Generalmente tiende a ser esa su forma de presentación, por lo tanto pido se haga el análisis en base a los puntos observados sobre el siguiente caso.
Tenemos un paciente, 67 años, que acude por presentarse a diarrea y dolor de pecho con un cuadro de más o menos 2 días de evolución. Episodios que se inician tras un alimento de carnes, no refiere vómitos, mucho dolor torácico y se solicita una endoscopía de emergencia por la sintomatología asociada al paciente. Es decir, que cuando uno tiene cialorrea, nos imaginamos de un proceso oclusivo total por el cual el paciente no puede deglutir la saliva. No olvidemos que generamos entre 500 a 900 cc de saliva diariamente. Entonces, vamos con el paciente a una endoscopía y nos encontramos esto. La impactación de un cuerpo extraño, es un resto alimentario aparentemente, pero llama la atención esta caracterización de forma de rodetes que rodea todo el esófago. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, identificar aquellos factores importantes que puedan conducirnos a esta migración anómala de eosinófilos al esófago. Cuando hablamos de eosinófilos, generalmente nos referimos a 2 familias grandes de afecciones, parásitos y respuestas alérgicas. Y finalmente, ¿qué haríamos en este caso el paciente? ¿Cuál es la forma de resolver esta situación de impactación alimentaria? Bien, dados esos 3 puntos importantes a analizar, nos vamos a dar un tiempo prudente para hacer el análisis. Estaríamos volviendo exactamente en 10 minutos, pero pido realmente, para tener un avance oportuno y poder hacer esto más participativo, el realmente resolver el caso y pues reintegrarnos en 10 minutos para ver resultados. Volvemos en 10 minutos, doctores.
Bien, doctores, ¿algún voluntario para resolver nuestro caso? A ver, vamos a comenzar con la primera parte para ver si tenemos por lo menos agente causal identificado. A Mari Córdoba la escuchamos, doctora. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo asociados al paciente para considerar que se trate o de una reacción alérgica o de un proceso parasitario? La escuchamos, doctora. Podría darse por un proceso de alergia, podría decirse, porque dice que inicia los episodios de cialorrea tras la ingesta de carnes. Bien, entonces podría haber una asociación de ser alérgico a la carne y tener un inicio de esa parte. Gracias, Mari. Jessica Miranda, ¿qué otro factor podemos considerar asociado de riesgo para este paciente? Tal vez el dolor en el pecho, tal vez, doctora, por el objeto extraño que se encuentra en la endoscopía. Captación de alimento, ¿no? Pero bueno, enseguida vamos a hablar qué hacer con ello. ¿Algún otro factor que considere que sea alergeno en nuestro paciente? Más tal vez es el tipo de alimento que está atascado, doctora. Como se dice, la carne es lo que provoca y tal vez está combinado con algún otro alimento que ha desencadenado la posible alergia que podría tener. Bien, las carnes pueden ser un factor alergeno, pero podemos tener otras entidades también. Erlan Salazar, ¿algún otro factor, doctor? El hecho de que no haya estado bien lavada la carne tal vez podría estar ocasionando una infección o una reacción. No se me ocurre más nada, doctora. Tal vez para aclarar, las afecciones alérgicas no son por simplemente afección reciente. Relativamente tienen su tiempo de evolución, así que eso podría hacernos pensar en algunos otros elementos adicionales también. Diego Olivares, ¿se le ocurre algún otro agente alergeno? ¿No está con nosotros, Diego? Aldemar, lo escuchamos, le tengo con la manito levantada, lo escuchamos. Yo creería que también podría estar asociado con otros trastornos alérgicos, por ejemplo, pacientes que tienen rinitis, dermatitis. Quizás de esa forma se condicionó mucho más esa respuesta, ¿no? Alérgica al paciente. Bien, es correcto, ¿no? Normalmente estos pacientes que sufren de entidades alérgicas pueden tener asociadas otros tipos de alergias también, entonces es muy importante investigar en nuestro paciente si no tiene rinitis, si no tiene una dermatitis o entidades asociadas. Ahora, estas entidades generalmente se desarrollan por aspectos de polen, de polvo, de pelos, ¿no? En la entidad digestiva existe la posibilidad de que uno pueda hacer alergias a algunos alimentos, las carnes es una de ellas,
Los países que tienen costas, por ejemplo, las alergias asociadas a los alimentos provenientes de mar son mucho más frecuentes que en nuestro medio, que es un país mediterráneo donde no consumimos tantos alimentos provenientes de mar. Sin embargo, en esta realidad que vivimos ante la disposición gubernamental de la venta libre y el consumo de medicina natural sin restricción, se genera también en nuestro medio alergias al consumo de los mates. Y más aún que existe a venta libre todavía ciertos productos como los productos del Herbalife, como también productos asociados a estos hongos que hacen café y todo aquello, pueden generar y ser un factor importante ante la aparición de estas entidades. Ahora, para un poco comprender, para que nuestro paciente haya tenido una afección un poco severa asociada a la esofagitis eosinofílica y haya conducido a un trastorno motor, porque para ello significa que nuestro paciente, el esófago, no funciona y por lo tanto se ha impactado el alimento, ha tenido que pasar probablemente mucho tiempo para que ello suceda. ¿No? Entonces, entre ese análisis, vamos a pedir a Denise Zárate que nos diga cómo hacemos la extracción del cuerpo extraño, doctora. ¿No está con nosotros Denise? Danitza Herbas, doctora, ¿cómo hacemos la extracción del cuerpo extraño? Doctora, ¿podría ser mediante un procedimiento endoscópico? La escuché muy bajito, no sé si solamente yo la escucho muy bajo. ¿Podría repetirlo, doctora? ¿Me escucha, Doc? ¿Ahora? Ahora sí la escuchamos. ¿Podría ser mediante un procedimiento endoscópico quizás? Evidentemente la endoscopía va a ser de utilidad para la extracción de este cuerpo extraño. Generalmente si es simplemente alimento, la indicación es progresarlo al estómago, pero si hay entre medio un contenido de hueso, por ejemplo, la indicación es hacer la extracción total del cuerpo extraño. Entonces hay que considerar ese aspecto que vaya a evaluar el endoscopista al momento del retiro. Ahora, una vez que hayamos identificado el alergeno, sabemos que es una alergia, resolvemos el caso de emergencia, debemos plantear un tratamiento para nuestro paciente. Bueno, ¿qué le vamos a dar o qué vamos a hacer para revertir la situación? Damaris Villarroel, la escuchamos, doctora. ¿Cuál sería el tratamiento? Dan, lo escuchamos, doctor. ¿Podríamos utilizar corticosteroides, doctora? Sí, se puede utilizar, pero ¿cuál será la principal acción ante la identificación del alergeno? Doctora, ¿podría hacer la dieta eliminando los alimentos que le causan la alergia, por así decirlo? Esa es la primera acción. Identificas el alergeno, retiras el alergeno. Se considera que con eso en muchas entidades es vasto para solucionar un proceso de esofagitis eosinofílica, así que con eso hemos avanzado mucho. ¿Ya? Y el otro detalle es, como Dan decía, que en una situación ya severa, con buen compromiso de la motilidad del esófago, que pues conlleve a trastornos realmente severos de nuestro paciente, debemos tomar otro accionar y en ese caso podemos usar corticoides. ¿Ok? Bien, doctores, ¿alguna duda, algún comentario hasta ahí? No, doctora.
Bien, si está todo claro, voy a mostrar un pequeño fragmento de un proceso endoscópico para ustedes entender un poco cómo este tipo de afecciones puede llevarnos también no solo a trastornos motores, sino también a agravar situaciones de ERGE, que ha sido uno de nuestros primeros temas ya llevados, y puede complicar la situación del estado patológico del paciente. Voy a compartir pantalla, doctores. Me comentan si tenemos imagen. ¿Se ve, doctores? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, ahí estamos viendo una endoscopía, identificando esos fragmentos interesantes. Ustedes ven, parecen como pequeños aros alrededor de la circunferencia del esófago, pero llama mucho la atención en este paciente porque la alteración motora está toda alterada y vean cómo puede generar ese proceso también un proceso inflamatorio. Tiene una esofagitis con fibrina adherida, una pequeña hernia con proceso incluso de estenosis, debido a que como no hay un peristaltismo normal, el paciente puede no hacer una limpieza adecuada del esófago y con eso conllevar dicho problema. Bien, ¿alguna duda, doctores? Hasta ahí está todo claro, ¿se entendió todo bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Vamos a volver a nuestro tema. Nos toca la revisión bibliográfica del tema expuesto. Me confirman si tenemos imagen. ¿Se ve, doctores? Sí, Bien, vamos a hacer la revisión bibliográfica, que no es muy larga, y ahí nos da un pequeño de tiempo para luego pasar a nuestro siguiente temario. Lo importante es la definición. La esofagitis eosinofílica es el resultado de la inflamación del esófago por eosinófilos que participan en la inmunidad frente a ciertas afecciones, parásitos, en este caso no existe parásitos en esófago, y frente a enfermedades alérgicas. Su función se altera apareciendo diferentes síntomas que reflejan esa anomalía funcionaria. Es decir, el esófago, como dijimos, no solamente se ocupa de hacer el pase del contenido alimentario de la boca al estómago, sino también cumple funciones de limpieza ante el proceso de algún pase anómalo de contenido gástrico hacia el esófago. La esofagitis eosinofílica se diagnostica principalmente en niños y adultos jóvenes, muchas veces asociados a otros tipos de alergia, como marcaban nuestros compañeros, asma, rinitis, dermatitis, que son muy importantes identificar con el paciente. Apoyado a que la esofagitis eosinofílica es un problema de origen alérgico, que muchos controlan solo evitando la exposición a sustancias que los sensibilizan. Entonces, por lo tanto, es una misión muy importante a cumplir el hecho de identificar frente a qué alergeno estamos teniendo dicha reacción. ¿Qué es en sí la esofagitis eosinofílica? En un modelo de animales se propuso y se identificó que existe una acumulación de eosinófilos en el epitelio esofágico en respuesta a la producción local de citocinas, quimiosinas, eosinofilotropas, y se ha documentado que pues, se propone una respuesta de reacción de hipersensibilidad tipo 2. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas pueden ser variados, siendo diferente entre los pacientes, las diferentes edades, a qué edad empieza y se genera la alergia. En niños, por ejemplo, generalmente ellos tienen vómitos, tienen rechazo a los alimentos, la pérdida de peso y la falta de crecimiento y están muy ligados porque como son edades en las cuales se ve el desarrollo del niño. La disfagia o la dificultad para tragar en los adultos, los atascos e impactación de dieta, muchas veces necesitan una endoscopía de emergencia, síntomas de reflujo ácido, pirosis, dolor torácico y dolor abdominal. Entonces, todo ello uno puede verlo, no son síntomas específicos de la enfermedad, pero nos permiten tener una cierta caracterización del cuadro. A partir de unos síntomas con sospecha de esofagitis eosinofílica, uno debe realizar una endoscopía digestiva alta durante la cual debe tomar muestras.
¿Por qué? Porque estas muestras en un análisis microscópico mostrarán los abundantes eosinófilos característicos de la enfermedad. La endoscopía también sirve para hacer seguimiento y verificar respuesta del tratamiento. Tras el diagnóstico, el paciente debe ser seguido por un especialista por alergias. Los alergólogos hoy en día en nuestro medio han generado realmente una interesante intervención frente a cómo hacen que los pacientes con alergias a múltiples elementos vayan realmente mejorando su inmunidad frente a lo que han desarrollado. Para ese diagnóstico es muy controversial hoy en día hablar de los distintos análisis y pruebas cutáneas. Es cierto que existen en varios laboratorios en nuestro medio entidades que desarrollan laboratorios que hacen test de alergia en piel. Sin embargo, es muy controversial el hecho de hablar de estos test asociados a identificar algún alergeno. Si uno revisa o por alguna situación alguna vez ha tenido la oportunidad de ver estos test de alergia que se hacen en piel, no reflejan una superioridad mayor al 0.1. Sin embargo, para considerar en su testeo de que se trate de una entidad alergénea específica, debería superar el puntaje de 10. Entonces, no existe aquello porque se considera que la piel no siempre puede reflejar lo que sucede en el interior del tubo digestivo. Entonces, es muy controversial. Personalmente, soy alguien que no utiliza dicho testeo porque dificulta a veces el hecho de ir a una dieta específica. Tuve un caso muy interesante de una paciente que tiene la entidad eosinofílica en duodeno, además es celíaca y además de ello tiene un colon irritable, por lo tanto es muy complejo el manejo de su situación alimentaria, nos quedamos con muy pequeñas cosas para poder alimentarse, pero encima de ello la señora decide hacerse un testeo de alergias. Eso no saben realmente cómo ha reducido la posibilidad de que le demos a comer, porque un paciente que tiene entre medio tantas patologías complejas a ser manejadas, el poder luchar, porque ya sabe que en su testeo, como dice uno, no puede comer huevo, no puede comer maíz, te vas imaginando las posibilidades y las pocas opciones alimentarias que nos queda, es bien complejo. Entonces, en esa entidad, este apartado es muy controversial. La terapia debe ser seguida por un gastroenterólogo, un alergólogo, un inmunólogo y también un nutricionista. La terapia dietética, como indicaban su compañera, muchos responden satisfactoriamente simplemente a la eliminación del alimento al cual se ha identificado la alergia. Medicamentos, no existen medicamentos específicos aprobados para el tratamiento de la esofagititis eosinofílica y corticoides se emplea principalmente de aspecto tópico. Tenemos la fluticasona y la beclometasona. El Montelucas, para quienes ya han tenido posibilidad de hacer una práctica pediátrica, es una entidad ampliamente utilizada en los niños para evitar las bronquitis alérgicas. Bastante caro, muy adecuado realmente y cómo protege a los pequeños. Algunos pacientes se pueden emplear también como glicato, que es otra medicación que se asocia, no específica, pero que nos puede ayudar con el proceso de la migración eosinofílica. El tratamiento endoscópico pues estará para resolver aquellos problemas emergentes que son la impactación alimentaria, como en este caso que vimos en nuestro paciente. Y además, en situaciones más graves, ustedes verán que hay una disminución de la luz esofágica y eso puede llevar a disfagia. Por lo tanto, la endoscopía también nos va a permitir hacer una dilatación esofágica y permitir una mejor viabilización de el ingreso y tener el tubo esofágico permeable. Bien, doctores, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? No, doctora. Bien, me toca entrar a la parte de trastornos motores. Nos vamos a dar un pequeño break. Por favor, nos levantemos, hagamos algo de movimiento
haremos que circule la sangre para no quedarnos sentados todo el periodo. Entonces vamos a retornar en 10 minutitos, doctores, para dar la parte preliminar de trastornos motores, porque nos vamos a ir dejando una pequeña tarea para la próxima semana. En 10 minutos volvemos, doctores.
Bien, doctores, vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño introductorio a lo que va a ser trastornos motores. Voy a dar la parte introductiva. Al finalizar de ella vamos a tener un pequeño caso que nos vamos a llevar a casa para poder analizarlo para la próxima semana. Bien, me confirman por favor si vamos a tener imagen. ¿Se ve, doctores? Sí, doc, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bien. Vamos a entrar a la parte introductoria de trastornos motores. Es importante aclarar la importancia que tiene, ya que en esta parte de patologías asociadas al esófago vamos a ver anomalías de funcionalidad. Esas anomalías de funcionalidad, quitándole el privilegio al esófago de ser un transportador de alimentos y obtener peristaltismos hasta para su propia protección, va a generar una serie de alteraciones que las vamos a poder describir en este capítulo. Dicho ello, es importante definir la entidad del trastorno motor. Los trastornos motores esofágicos son aquellas condiciones en las cuales la motilidad del esófago difiere significativamente de las variaciones normales convencionalmente aceptadas. Los mecanismos de contracción neuromuscular que regulan el normal funcionamiento complejos y requieren de una fina coordinación de los músculos y nervios con distintos centros reguladores a nivel del sistema nervioso central y periférico. Su disfunción implica alteraciones de la motilidad. La gran mayoría de los trastornos motores esofágicos ocurren a nivel de los 2/3 distales del esófago, dado que se deben a alteraciones enteramente de la musculatura lisa. Esa parte es muy fundamental para uno entender el por qué vamos a tener una gama de alteraciones asociadas a estos trastornos. Son relativamente infrecuentes en la población general y muchas veces las alteraciones motoras van asociadas a trastornos de sensibilidad esofágica. Ese punto es muy importante considerar porque vamos a ver que dentro de las clasificaciones, aquellas alteraciones motoras aisladas pueden tener una asociación a un trastorno ansioso, a un trastorno depresivo, donde el paciente de forma separada, aislada, va a generar un trastorno motor. Por lo tanto, esta asociación es fundamental porque hoy en día nosotros podemos evidenciar una gama de alteraciones asociadas a este aspecto. Es decir, tener ciertas asociaciones con los trastornos ansioso-depresivos. Sus síntomas son inespecíficos, pero se debe sospechar de un trastorno motor esofágico ante la presencia de disfagia, en ausencia de una obstrucción orgánica demostrada mediante endoscopía, dolor torácico, habiendo descartado una enfermedad coronaria y otros síntomas inespecíficos como pirosis, regurgitación, tos, singulto y eructación. Entonces, es muy importante ir identificando una gama de sintomatologías que nosotros vamos a ver asociados a estos trastornos motores. El examen físico rara vez ayuda a determinar la presencia de un trastorno motor esofágico per se, pero puede ofrecer ciertas claves ante la presencia de condiciones que causan un trastorno motor esofágico secundario, por ejemplo, una esclerodermia. Con el desarrollo de la manometría esofágica de alta resolución, que va a ser realmente uno de los elementos importantes para llegar al diagnóstico de estas entidades, que ha reemplazado a la manometría convencional, hemos podido tener un conocimiento más exacto de la fisiología del esófago. Esto ha llevado a desarrollar nuevos criterios diagnósticos y la evaluación de nuevos parámetros funcionales para estos pacientes.
Según la etiología, se clasifica en trastornos motores esofágicos primarios cuando se trata de un fenómeno aislado, que es de esta situación que yo les decía, asociado a un estado de síndrome depresivo o ansioso. El trastorno motor esofágico secundario cuando está asociado a una enfermedad sistémica como la diabetes, como las enfermedades de tejido conectivo, la esclerodermia, la amiloidosis, la enfermedad de Chagas o el Parkinson. Junto con el desarrollo de estas entidades, se ha generado la clasificación de Chicago, una entidad que nos permite entender a mayor exactitud lo que sucede en estos trastornos motores. Por lo tanto, la clasificación indica que existen 3 grupos. El primer grupo es un trastorno con obstrucción del flujo de salida de la unión esófago-gástrica. En esta entidad está la acalasia, tipo 1, 2 y 3, y la obstrucción del flujo de salida de la unión esófago-gástrica. En el tipo 2 están los trastornos mayores de la motilidad, donde hay espasmo esofágico, esófago hipercontráctil o Jagmaner esófagus y peristalsis ausente. En el grupo 3 están los trastornos motores de la motilidad, motilidad inefectiva y peristalsis fragmentada. Entonces, esas son las 3 entidades que vamos a desarrollar a lo largo de este temario de trastornos motores esofágicos para entender las diferentes características y detalles que uno debe considerar, aunque muchas de ellas son muy poco frecuentes. Bien, para dar inicio a esa parte, vamos a dar lectura a un pequeño caso que se va a quedar como una pequeña tarea para la próxima semana. Sin embargo, cabe recalcar que había anunciado que conforme avanzábamos en el temario, la caracterización de los casos asociados a entidades lo más reales posibles iban a ir teniendo una cierta complejidad. En este caso, vamos a adherir al caso clínico un examen complementario, un examen que va a tener realmente su vitalidad y su explicación para ustedes continuar en el desarrollo y en el análisis clínico del caso. ¿De qué se trata? Es un paciente de género femenino, 45 años, con cuadro clínico de 16 semanas de evolución, con dificultad para deglutir para los líquidos, pero los sólidos pasan sin dificultad, con pérdida de peso de 5 kilos no intencional, antecedente de tener una colestectomía hace 3 años. ¿Cuál es la impresión diagnóstica en este caso? Sin embargo, ante esa entidad, nosotros asociamos un examen complementario, una esofagografía, para ustedes con cierto elemento adicional tomar las mejores conductas, no solamente en la impresión diagnóstica, sino confirmarla a través de un estudio que ustedes identifiquen qué se va a encontrar y finalmente plantear un tratamiento. Ya en este caso estaríamos avanzando hasta el punto de decidir un tratamiento. Esa es la esofagografía del paciente, donde identificamos un esófago distendido con un pase filiforme del contenido de contraste hacia el estómago, simulando una punta de lápiz o una cola de ratón. Dicho ese detalle, pues queda simplemente con ustedes anunciar la revisión y el análisis del caso para la próxima semana. Bien, doctores, ¿alguna duda, alguna consulta? Hasta ahí estaríamos cerrando nuestro temario del día de hoy. Ninguna, doctora. Perfecto. Bien, si todo está claro, buen fin de semana y nos reencontramos próxima semana. Buenas noches, doctores. Gracias, Doc. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, doctora.